las herramientas que nos da para tratar de generar por lo menos una proximidad, aunque sea a través de este sistema. Bueno, voy con la clase de hoy. Bueno, como les decía, la doctora me pidió que dé fuentes del derecho. Cuando hablamos de la palabra fuentes, bueno, ahí Albarracín tiene problemas con el campus, fíjese, Imparato, a ver si se lo puede solucionar. Cuando hablamos de la palabra de fuentes, si yo les pregunto a ustedes qué es una fuente y se lo imaginan y lo piensan, más allá de la de la cocina cuando la ponen en el horno, van a pensar, en realidad fuente proviene del agua, del cauce acuífero, es decir, sea un río, y proviene de cómo se rellena, cómo se le aporta, cómo se le influencia, cómo se hace nacer al cauce del agua. En este caso, es decir, de dónde salen los recursos que generan el derecho, que tanto en su creación como en su evolución. Porque ustedes, que son alumnos de primer año / intermedio, se van a dar cuenta que el derecho, una cosa es el derecho positivo, es decir, la norma, la ley que ustedes ven, que la leen, que leen el código, leen las normativas y las tienen que aplicar, y otra cosa muy distinta es la vivencia, el sistema material, lo que en el derecho constitucional, que quizás ya vieron constitucional, se le llama la constitución formal y la constitución material, es decir, la que vivo todos los días, socialmente, los cambios sociales, económicos, técnicos, que uno va en la vivencia en sociedad y cómo eso repercute y después se convierte en norma o antes se convierte en norma. Entonces, aquí hay que escindir esa situación. Digo, ¿cuál es el poder creativo o la creación del derecho positivo o del ordenamiento jurídico? ¿De qué se basa? ¿De dónde surge? ¿De qué influencias o qué fuentes, mejor dicho, que es la palabra que se utiliza jurídicamente, estamos hablando? Bueno, y aquí aparece, para hacerlo más resumido, claramente la ley, ¿no? La ley como fuente fundamental, como fuente no única, vamos a ver, pero sí fundamental, central, sobre la cual se erige el sistema de los ordenamientos jurídicos modernos. Digo, la ley aparece con gran fortaleza, sobre todo en los sistemas como el nuestro, que es el del derecho continental europeo, como contrafrente, digamos, de lo que podría llegar a ser los sistemas anglosajones o del common law, que son sistemas que son más casuísticos. Digo, acá la ley aparece con gran fortaleza, que es nuestro derecho privado, que recibe una fuerte influencia del derecho alemán, del derecho romano, de los derechos más continentales europeos, que ustedes quizás lo deben haber visto en Teoría General del Derecho, o no sé cómo se llama ahora, pero bueno, Introducción al Derecho, no sé cómo será en el nuevo plan. Pero desde este lugar es que aparece con fuerza este sentido que les decía recién. Bien, acá vamos a tratar de ir emparentándolo porque es lo que les interesa a ustedes. No voy a hablar del Código Civil de Vélez Sarsfield porque ya pasó y parece que siempre repetimos lo mismo comparando un código viejo con el código nuevo, pero sí es importante ir comparando y analizando junto con ustedes las fuentes con paralelismos específicos en lo que hace a el código, nuestro código. Bueno, un primer cambio que hace el código aquí, que es reputado por la ley 26.994, en sus primeros 4 artículos establece este sistema, que ahora lo vamos a ir viendo, se los voy a leer el código, si lo tienen por ahí vayan leyéndolo. Ya el código te va a marcar más o menos qué entiende por fuentes. Primero, en el capítulo primero ya habla de derecho, antes hablaba de leyes, pero hoy ya habla de derecho. Y el artículo primero dice fuentes y aplicación. Fuentes y aplicación. Y ahí dice, y se los paso a leer, así lo analizamos juntos, dice el artículo primero, en fuentes y aplicación, como les decía recién, dice, esperen que lo agarramos, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, ¿no?
vamos a analizar esa primera parte del artículo primero. Claramente nos está poniendo, como les decía recién, habla de la ley. La ley, fíjense, como fuente prioritaria, digo, los casos que este código resuelva, que se aplique este código, es decir, todas las situaciones sociales que se den donde el código intervenga, aparece con claridad la ley como principal, siempre, fíjense, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Yo calculo que la mayoría está haciendo derecho constitucional o teoría constitucional, si no alguna cosita por arriba vamos a ir nombrando, que con profes de constitucional lo van a ver mucho mejor que conmigo, porque esto es derecho privado, pero sí pasa algo que la doctrina ha llamado la constitucionalización o la publicitación, digamos, de público, de derecho público del derecho privado. ¿Por qué? Porque lo que pasó con el viejo código, que iba por un lado el código y por otro lado la Constitución, bien diferenciado, no bien diferenciado, pero con una mirada completamente distinta, aquí el derecho, el código civil y comercial del proyecto 2012, con vigencia a partir del 2015, ya toma con claridad la importancia de que ese código de derecho privado, civil y comercial, esté conglobado, sea conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. ¿Y por qué esto es importante? Ustedes me dicen, ¿cuál es la importancia? Y porque nosotros antes teníamos un código que centraba una mirada más desde el punto de vista económico, de la defensa de la propiedad privada, de los derechos individuales, porque era un código que venía de la revolución burguesa, que ustedes deben haber visto en derecho político, los típicos códigos burgueses que venían desde el Código de Napoleón y de ahí hacia adelante, digo, destacando las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada, a un código que el centro del código, la finalidad del código, muta de la propiedad privada y los derechos individuales a la persona humana y la protección y los derechos de la persona humana. Ahí ya hay la modificación central que sufre el sistema. Entonces ya ¿por qué les digo esto? Y es importante que lo sepan, porque quizás se lo dijo la doctora Oviedo, pero si no se lo remarco yo. A partir de ese momento, este código empieza a tener fundamentos o miradas o finalidades completamente distintas al sistema que tenía el código anterior. Ya tiene una mirada bien basada en la persona humana, mucho más que los códigos liberales de la propiedad privada y los derechos individuales. Entonces eso va a llevar que va a tener un espíritu completamente distinto. Bueno, esto lo van a ir viendo en toda la materia. Pero volviendo al tema de fuentes, como decíamos, entonces, creador de derecho, el artículo primero ya habla de la ley. Cuando hablamos de la ley también hablamos del código, porque el código, por supuesto, es creado por una ley, la 26.994, una ley federal, nacional, realizada por el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, ahí ya tenemos una ley que crea el código, las leyes pasan a ser centrales en ese aspecto, digo, como fuente primera y fundamental. ¿Y qué es una ley? Bueno, yo calculo que ustedes esto lo deben saber, pero lo decimos por arriba, ¿no? Como ustedes saben, les decía recién, es una fuente primera, fundamental del derecho. Por supuesto tiene preponderancia, sobre todo en el derecho privado, como en el derecho civil, y por supuesto también en el derecho comercial. Como ustedes saben, una ley uno la puede tomar desde el sentido formal y desde el sentido material, lo hablábamos recién, desde el sentido formal, es decir, tiene que haber cumplido con todos los requisitos y requerimientos que exige nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico para que una ley esté vigente. Como ustedes ya saben, el debate en las cámaras, como ya lo vimos, y los procesos que deben darse para la sanción o la legitimación activa de la sanción de una ley. Se me escucha, ¿verdad, no? No se me escucha. Sí, sí. Sí, profe. Acá me pone como que no responde, no, perdón. Bien, como les decía. Y el material, que es, bueno, es esa norma jurídica que es obligatoria, la que yo reconozco como obligatoria, que ha sido emanada de autoridad competente, aun cuando no haya sido emanada de los términos que la ley exige, y la vivencia, digo, lo que resulta para la materialidad. Ahora, ¿qué característica tiene importante la ley para dividirla de otras fuentes? Y la primera característica que tiene es que estamos hablando que la ley, o caracteres de la ley, es que la ley es
general, la generalidad, primer carácter de la ley. Generalidad o abstracción, dicen, depende el autor que lean, si leen Rivera, si leen Borda, depende quién leyeran ustedes, va a hablar de generalidad, va a hablar de abstracción. ¿Qué significa esto? Que la ley no abarca exclusivamente casos particulares, ni a personas individuales, sino que la ley en realidad nos regula a todos, somete a todas las personas que se encuentran dentro del mismo supuesto de hecho que la ley regula. ¿Qué quiere decir esto? Una ley laboral, por ejemplo, no va a regular específicamente, por ejemplo, la ley que regula la docencia universitaria no me regula solamente a Ariel Bordaisco, sino que va a regular a todos aquellos que ejerzan la docencia en forma general y abstracta. Ya sea que estén en la Universidad Nacional de Mar del Plata o en la de Cuyo. Digo, eso va a ser indistinto por esto que les comentaba, digo, de la generalidad o de la abstracción de la norma. Entonces, primera característica que tiene la ley, a diferencia de otros tipos de normativas. El segundo carácter típico de la ley es la justicia, depende que lo vean, que sea justo, y la justicia se atañe o se liga directamente con el bien común. Digo, es una normativa que busca el bien común en cualquiera de sus vertientes o de sus posibilidades. Tercero, la autenticidad, depende qué autor lean, autenticidad de la ley o la legitimidad de su sanción. Y ahí es lo que hablábamos antes, es decir, que haya seguido todos los procedimientos que establece las normas fundantes y también que hayan sido emanados, emitidos por las instituciones que el ordenamiento jurídico establece como las correctas, las legitimadas para emitir una ley, ya sea en cualquiera de sus aspectos que sea emitida y en cualquiera de los estándares o estamentos municipales, nacionales o provinciales de los que se esté hablando, en todos aquellos debe ser emanada, emitida por la normativa que corresponde, como les decía recién. Eso en términos primeros, como tercer carácter. Cuarto carácter es el de la obligatoriedad. Y aquí es un hecho central. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la obligatoriedad? Que es obligatoria, significa además que es obligatoria, significa que el Estado va a tener poder de coerción, es decir, es un deber para todos los ciudadanos el cumplimiento de la normativa, o sea, los ciudadanos van a tener el deber de cumplir con la norma, y a su vez eso tiene como contrapartida que el Estado podrá exigir el cumplimiento, a través de cualquiera de sus metodologías coercitivas. Es decir, va a poder exigirle el cumplimiento y además coercitivamente obligar al cumplimiento de la misma. Esos serían, entonces, como les decía recién, y hablando específicamente de la ley, los caracteres que tiene la ley como tal. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley, es importante hablar de la ley fundamental o fundante, por arriba, porque ya les dije, esto es derecho privado, no es derecho constitucional, pero sí tienen que saber que existe un sistema de supremacía constitucional o un orden de jerarquías de las normativas o de las leyes. Y allí muy específicamente lo establece nuestra Constitución Nacional, ya sea la Constitución Nacional previa a la reforma de 1994 o la Constitución Nacional después de la reforma. ¿Y por qué digo esto? Digo, porque antes, bueno, el esquema de la supremacía constitucional estaba establecido o reglamentado, o sigue estando en parte, por el artículo 31 de la Constitución, donde establece la jerarquía constitucional, y hoy que son las leyes, la Constitución, las leyes emanadas por el Congreso y los tratados firmados con potencias extranjeras son ley fundamental de la nación. Y ahí establece, si ustedes se acuerdan, en teoría general, la famosa pirámide de Kelsen o el orden de prelación jerárquico de las normas, donde tenemos en la punta la norma fundamental o fundante, que es la Constitución Nacional de 1853-60 y sus reformas. Debajo a la misma paridad o en el mismo escalafón, los tratados internacionales de derechos humanos, y esto fue incorporado por el 75 inciso 22 y 75 inciso 24 de nuestra Constitución reformada en 1994. Y por último, los tratados internacionales que no sean los que tienen jerarquía constitucional,
y las leyes emanadas del Congreso de la Nación. Digo, ahí estaría el orden de prelación. Hacia abajo siguen las siguientes, como las leyes provinciales, que por supuesto las provincias deben respetar, poseen para sí todas las atribuciones que no han delegado al Gobierno Nacional, conforme al artículo 5 de la Constitución, sigue para abajo el orden de prelación de las demás fuentes del derecho o del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, un dato aparte entonces, jerarquía constitucional, artículo 31, 275, inciso 12, 22 y 24, y todo el esquema que establece nuestro nuevo ordenamiento jurídico, y fíjense hoy que tenemos un código que además celebra esto en su artículo primero, ya establece el orden de prelación, estableciendo que las leyes deben sí o sí adaptarse, adecuarse o dictarse conforme a la Constitución Nacional y a las convenciones de derechos humanos con jerarquía constitucional o reconocidas en la Constitución. Claramente nos están marcando esa jerarquía que el 31, que el 75, insisto, 12, 22 y 24 establecieron en el sistema original ¿cómo se llama? Del código. Bien, entonces, dicho la de supremacía de la Constitución, explicado la ley, acuérdense, los caracteres obligatoriedad, generalidad, justicia, autenticidad / legitimidad. Vamos a hablar de algunas clasificaciones, porque también está acá si es algo meramente doctrinario, también está acá, aquí establecido en el programa que me pasó muy amablemente la doctora Oviedo. Cuando hablamos de las clasificaciones de la ley, bueno, primero hablábamos de la ley formal y material, eso ya lo comentamos y lo hablamos. Otra de las clasificaciones que se establece respecto a la ley es la ley estricta y la que es equitativa o amplia. ¿Qué es esto? Entonces, primera, formal material, primera clasificación, segunda clasificación, estricta o equitativa o amplia. Estricta es cuando específicamente se refiere a un sector o a un espectro taxativamente establecido en particular, donde no ofrece interpretaciones y donde está cerrada la lógica establecida la lógica de la ley con mucha precisión en cuanto a qué es lo que está involucrado y no involucrado en esa normativa, cuando es las llamadas de derecho equitativo, dan margen para apreciar las circunstancias de hecho y da derecho a una configuración, da un margen más interpretativo, con mayor amplitud en cuanto a la interpretación. Esa sería la diferencia, como decíamos recién, desde este lugar de la estricta o rígida. Contra la equitativa o amplia o flexible. Después, otra de las clasificaciones es la ley imperativa y la ley supletoria. ¿Qué significa esto? Las leyes imperativas son las que la regulación, la norma va a establecer que los interesados no pueden modificarla de ninguna forma ni sustraerse a cualquiera de las consecuencias de la normativa. Es decir, no van a poder los interesados acordar cuestiones dejando de lado lo que la ley establece. Estas son las leyes imperativas, es decir, para aplicarlo de otra manera, son aquellas que suprimirían la voluntad privada. Es decir, yo como privado no puedo elegir libremente, como prefiera, como quiera, qué tipo si puedo o no hacer caso a esta ley que es imperativa. Ejemplo de esto, las leyes laborales, por ejemplo, son imperativas, establecen un cumplimiento y las debo cumplir, y no puedo dejarlas de lado por una convención. No puedo negar por convención los derechos del trabajador, no lo puedo hacer. Otro, por ejemplo, el derecho de familia. No puedo negar las responsabilidades parentales de ninguna manera, basándome en acuerdos privados entre padres, entre aquellos que ejerzan la responsabilidad parental de cualquier manera. Entonces, ahí con claridad, eso sería una norma imperativa. Y la ley supletoria, ahí sí cambiaría el escenario de lo que estamos diciendo, ahí sí serían normas que las partes en común acuerdo pueden dejar de lado o pueden tomar otras configuraciones o decisiones. O sea, ahí sí la autonomía de la voluntad de las partes
tendría mucha más desarrollo, pudiendo, más allá de lo que la norma establece, es una iniciativa, pero las particulares por su propia voluntad pueden dejarla de lado. Esto se da sobre todo en qué caso, y ustedes lo van a ver en tercero o cuarto año, que son los contratos, ya sean contratos civiles o contratos mercantiles o comerciales. Bueno, ahí en el caso de los contratos, nosotros, si bien tenemos una cáscara normativa que debemos cumplir, hay muchas de las decisiones, de las cuestiones que podemos llevar adelante, que podemos supletoriamente aplicar o no aplicar las normas. Por último, no por último no, tengo muchas más clasificaciones. Tenemos la ley preceptiva y la ley prohibitiva. La ley preceptiva son aquellas leyes que establecen un deber ser, te ordenan positivamente en un accionar, en un proceso. Por ejemplo, no sé, hablábamos del derecho de familia, bueno, obligaciones derivadas del derecho de familia, como puede ser la obligación alimentaria. A ver, la prohibitiva, ahí es una ley que prohíbe, específicamente es una norma que específicamente establece una prohibición, lo que no se puede hacer. Y ahí puedo decir, bueno, se les puede ocurrir a ustedes múltiples ejemplos de lo que se puede hacer y no se puede hacer. ¿Me están todos escuchando? Porque a mí me parece como que está colgado esto. ¿Me están escuchando todos? Sí, Bárbaro. sí, se escucha joya. Perfecto, Sí. buenísimo. Sí. Sigo, retomo entonces. Ari, Sí. Ari, perdón, minutos aproximadamente se va a cortar. Viste que este es de 40 minutos. Ajá, ok. ¿Cuántos minutos me quedan? Así que y deben quedar 10 aproximadamente, si no me fallan las cuentas. Bueno, Te digo yo por le ahí doy para que todo, redondees. yo le doy todo, vamos a hacerlo así, yo le voy a dar todo lo que pueda hasta lo que llego y la próxima clase continúo de donde quedé. ¿Estamos? Claro, ¿Les no, parece? o querés meterte a otro Zoom. No sé si tenés que dar clases ahora. No Si tengo no te metes, problema. nos Vamos metemos hasta de lo que vuelta al mismo podamos ID, si terminar. no. No tengo inconveniente. Si no me alcanza Bueno, el tiempo, dale, hacemos eso. Bueno, seguimos. Bien, dale, se meten de vuelta mismo, listo. preceptiva, prohibitiva. Vamos, perfecto. Entonces, preceptiva, ya saben, establece un ordenamiento, una forma imperativa, positiva de cómo debería ser una conducta. Prohibitiva te prohíbe. Por ejemplo, no sé, el matrimonio entre familiares directos, o en algunos casos se les puede ocurrir mil. Las contrataciones, por ejemplo, cuando tiene interés, por ejemplo, un intermediario que no puede contratar cuando lo de su representado. Bueno, así van a encontrar miles de situaciones prohibitivas dentro de la normativa. Hablamos de la ley. Bien. Para seguir con las clasificaciones, en cuanto al territorio, por supuesto, hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, hay leyes municipales que se llaman ordenanzas. Por supuesto que modifica según cuál fuera el órgano creador de esa ley. Eso sería, digamos, clasificación desde el orden territorial. Y desde el orden material tenemos las leyes que son de fondo y las que son de forma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley de fondo es este código, por ejemplo. Un código que establece normativa de fondo, nos dice cómo van a ser las responsabilidades parentales, cómo va a ser el ejercicio de la afiliación, en qué caso, cómo es el nombre, el domicilio, cómo se va a aplicar la ley, nos establece el fondo. El fondo va a regular los derechos reales, el derecho de propiedad, va a regular todos los derechos que sean privados o civiles o comerciales. Y por otro lado, los de forma, que son los que establecen los procedimientos. Son los famosos códigos procedimentales o procesales. Como por ejemplo, ese código lo que hace es ordenar cómo va a ser el proceso ante situaciones o conflictos que se den en materia del ejercicio de los derechos de fondo. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo algún conflicto en materia del ejercicio de cualquiera de los derechos que me reconoce este código? Por ejemplo, voy a tener un código de procedimiento que establece cómo me tengo que presentar, qué plazos, a través de qué forma, cómo va a resolver el juez, cuál es el juez competente, cómo va a ser el esquema de presentaciones. Entonces, por un lado, tenés códigos
o leyes de fondo, y por otro lado tenés códigos o leyes de forma que establecen el proceso. Uno es el cómo, el otro es el qué. Bien. Un tema importante para hablar de leyes, que también está acá lo leo acá, que me lo pasó la doctora Oviedo, que está dentro de la normativa, es una ley de orden público. Es decir, ¿qué es esto de orden público? Que lo van a haber escuchado muchas veces. ¿Cuándo una ley es de orden público? Y cuando se habla de orden público, que se suele hablar de orden público económico, social, político, pero en sí el orden público, cuando se habla de una ley de orden público, es que específicamente es una ley cuyo interés, cuyo objeto, cuya finalidad responden a la protección del orden social, del orden en sociedad, del ordenamiento jurídico social, de las instituciones fundamentales del Estado. ¿Estamos? El orden social, el ordenamiento jurídico y social, las instituciones fundamentales del Estado están en juego. Esa ley entonces regula, determina, legisla, cuestiones que están referidas a temas tan centrales como eso, como el orden social y las instituciones fundamentales que tiene el Estado, en todos los sistemas que reconoce la Constitución, nuestra Constitución Nacional, como es el sistema, por supuesto, republicano, democrático federal, y todos los reconocimientos de los derechos inherentes al humano. Entonces, ese orden público, esa ley de orden público, es una ley que no puede ser dejada de lado ni modificada de forma alguna por las partes a la forma de actuar. Digo, acá estamos con alguna, si bien no es lo mismo, sí tiene similitud con las leyes que son imperativas, que habíamos visto antes, en diferencia de las leyes supletorias. Bueno, acá la ley de orden público, por supuesto, siempre es imperativa, pero específicamente hay leyes imperativas que no son de orden público, ¿se entiende? Hay leyes imperativas que no versan, su objeto, su finalidad no están relacionadas con el orden social o las instituciones fundamentales del Estado. Sin embargo, las partes no pueden dejar de lado para libremente acordar. Bueno, aquí, además, digo, es un estadio superior en cuanto a la protección que la ley establece, porque el orden público es central para el sistema, y cuando una ley es de orden público, y así lo establece la normativa, la ley, la Constitución Nacional o cualquiera de las leyes fundamentales, nos dicen que esta ley es de orden público, por supuesto que debe ser respetada sin poder ser dada de lado de ninguna forma. Bien, aquí estaríamos terminando con el análisis de ley. Si ya hablamos de la Constitución, digo, aunque sea por arriba, pasaríamos a hablar ahora de otras fuentes. Si es que se entendió, espero que se haya entendido la ley, pasemos a hablar de la fuente que sigue, que sería la costumbre, usos y prácticas. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Sí. Perdonen la pregunta, parezco insoportable, pero es porque no, a mí me parece como colgado. Bien. Vamos entonces a la costumbre, usos o prácticas. Bueno, acá, como verán, si volvemos a leer el artículo primero del código, yo se los hago leer porque es importante, porque esta es la herramienta de ustedes y porque estamos en parte general del derecho civil, el código pasa a ser central. El artículo primero del código, que yo se los leí antes, les dije: los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Punto y aparte. Y seguido, perdón. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, eso lo vamos a ver cuando veamos interpretación. Y luego, específicamente dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Bueno, ahí tiene toda una explicación. Ahora la vamos a ver específicamente en el código, pero tiene una explicación clara la normativa respecto a de qué hablamos cuando hablamos de costumbre. Fíjense que ya el artículo primero establece la costumbre como algo central, como una fuente, inclusive hasta nominada por el propio Código Civil y Comercial en el artículo primero. Esto también estaba en el código anterior, pero como les dije que no iba a hablar del código anterior, voy a cumplir y no voy a hablar del código anterior. Bien, ¿qué es el concepto? ¿Qué es costumbre? Obviamente, si ustedes lo tuviesen que pensar, estuviésemos en una clase normal y yo pudiese interactuar y preguntarles a ustedes sin que esto sea un suplicio, lo conversaríamos, pero la costumbre en sí es
una actitud, una conducta, un uso que es utilizado, implantado en una comunidad en forma repetitiva, y que esto es considerado por esa comunidad como que es obligatorio, o que es jurídicamente obligatorio, o que es justo, o que es parte, digo, de las normas que deben ser cumplidas. Entonces, por un lado tenemos uso, repetición, costumbre, utilización, práctica, que se usa, que se utiliza, que es implantada en una comunidad, y por otro lado que es considerada por todos los integrantes de esa comunidad como jurídicamente obligatoria. ¿Qué elementos? Ya de la propia definición, que esta definición, que por supuesto ustedes la leen en libros mucho más precisas, rápida, para que podamos entenderla. Ari, Ya se estaba surge que escuchando tiene mal. dos elementos. Se te está tildando. Ahí. Hola. Sí, ahí sí, por si querés repetir lo que dijiste. No, ahí no. ¿Ahí estoy? ¿Estoy bien ahí? Ahí va. Ahí, no, va y no va. ¿Ahí voy? Ahí va. Ah, mamá. Qué susto que tengo. ¿Estoy bien ahí? Sí, queda 1 minuto de clase, te aviso, ya que está. Bueno, armame la otra y cierro. No, entramos de vuelta con la misma contraseña y lo mismo, todos los mismos datos, se vuelve a entrar. Ok, perfecto, dale. Costumbre, entonces dos elementos de la costumbre. Dos elementos, uno que es llamado elemento objetivo y otro que es llamado elemento subjetivo. El elemento objetivo consiste en la exigencia de un uso reiterado y de determinadas condiciones. Es decir, esto de que el uso es reiterado, se repite continuamente dentro de... Profe, creo que se te tildó de nuevo. ¿En serio? Estoy. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí se escucha. Bueno, como decía, primer elemento, elemento objetivo. ¿Objetivo por qué? La exigencia de un uso reiterado. Con determinadas condiciones se reitera el uso, la uniformidad en el uso, la continuidad en el tiempo de ese uso, de esa Profe, se escucha mal. Profe, Bueno. no se escucha. Igual, ya está.